Estamos en la segunda exposición del libro de Jonás y estamos en la primera parte de lo que serían 3 o 4 posibles divisiones del libro de Jonás, tal como les decía el domingo anterior. Estamos en la primera parte que sería Dios y el hombre, es decir, identidad. Cuando usted piensa en eso, Dios y el hombre, el Señor y el hombre, el Señor y el hijo de Amitai, eso es un tema de identidad. Estamos hablando de personas, estamos hablando de Dios y del hombre, eso es identidad. Y a la vez un asunto de voluntad, es decir, identidad y voluntad, tal como lo vieron en la invitación a que nos reuniéramos hoy aquí para exponernos a la palabra de Dios bajo esta temática. En la narrativa de Jonás, en su primer capítulo, parece que existe un punto centro desde donde toda la historia se está moviendo. Hay un tema que está amarrando todo lo que estamos leyendo en el primer capítulo. Claro, el gran desafío es descubrirlo. Esa tarea ya la hice yo por ustedes. Esa tarea ya la hice meditando en la palabra de Dios. Decía yo, algo tiene que amarrar todo esto. Vaya conmigo ahí al versículo 3 de Jonás 1. Jonás 1:3. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Esa expresión, la presencia del Señor, es lo que amarra todo el primer capítulo. Estamos hablando del primer capítulo del libro de Jonás. Ese tema de la presencia del Señor es la conexión entre lo que le pasó a Jonás y lo que le pasó a los marineros y el gran pez que terminó tragándose a Jonás. Todo está en torno al tema de la presencia del Señor. Jonás 1:10. Jonás 1:10. Hoy vamos a la segunda parte, que sería del verso 8 en adelante o del verso 9 en adelante. Dice el verso 10: los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron ese gran temor. Porque ellos dijeron, ¿qué es esto que has hecho, Jonás? Dice el texto, porque ellos sabían que él huía ¿de quién? De la presencia del Señor. El gran dilema es la huida de la presencia del Señor. Ese es el gran dilema del hombre de por sí. Todos estamos en eso, lidiando con eso, o estuvimos en medio de eso de una manera más rampante y ahora estamos en una lucha para no alejarnos de la presencia del Señor, para que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida, nuestro andar, toda nuestra alma, la Biblia dice vuestro espíritu, alma y cuerpo. No es que seamos tripartitos, sino solo dos, somos espíritu y somos cuerpo, pero la Biblia para enfatizar dice vuestro espíritu, alma y cuerpo. Todos nosotros, el todo de nosotros debe estar delante de la presencia del Señor todo el tiempo, delante del rostro de Dios todo el tiempo. Así que la narrativa histórica del libro de Jonás inicia con este dilema, la huida de la presencia del Señor. Eso es lo que nos amarra a todo. Alguna vez escuché que todo se levanta o se cae desde el liderazgo, dependiendo de cómo son sus líderes, así en la iglesia. Todo se levanta o se cae desde el liderazgo. Ahora creo que podemos decir con respecto a nuestras vidas que todo se levanta o se cae según nuestra respuesta a la presencia del Señor. Según cómo respondemos a la presencia del Señor. ¿Cómo estaba respondiendo Jonás? Huyendo de la presencia del Señor. Ciertamente la salvación es del Señor, tal como dice el libro de Jonás. Sin embargo, todo se levanta o se cae dependiendo de cómo estoy respondiendo yo a la presencia del Señor. La salvación no está en mis manos. La salvación es una obra de Dios. Pero cuando Dios me salva, yo respondo diferente a la presencia del Señor. Respondo diferente a eso. Y antes de ser salvo, mi respuesta a la presencia del Señor es distinta a cuando Dios me salva. De manera que podemos observar nuestra respuesta a la presencia del Señor como un punto determinante, algo que hace evidente si hay una obra de Dios en mi vida o no. Es característico, es para identificación, no es meritorio. ¿Me explico?
No soy salvo por cómo respondo a la presencia del Señor, porque eso es, la salvación es del Señor, sino que caracteriza mi salvación el cómo respondo a la presencia del Señor. Y decíamos que la presencia del Señor está definida por el lugar desde o donde Dios me habla. Es decir, ¿qué es la presencia del Señor? De alguna manera todos estamos ante la presencia del Señor todo el tiempo, pero específicamente en términos espirituales, en términos de hacia dónde me estoy dirigiendo, nosotros podemos decir que la presencia del Señor está relacionada por la revelación de Dios para nosotros. Es decir, hablar de la presencia del Señor en nuestra época, en nuestra era, tiene que ver con la palabra de Dios. Hablar de la presencia del Señor es decir que cómo estoy respondiendo yo a lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Porque lo que Dios hizo con Jonás fue decirle, levántate y ve a Nínive y predica. Pero dice la Biblia que Jonás lo que hizo fue levantarse y alejarse de la presencia del Señor. Es interesante, ¿no? Porque no dice, y Jonás se levantó y desobedeció, sino que dice que lo que Jonás estaba haciendo era huir de la presencia del Señor, porque es lo mismo. Lo que significa es que en tanto yo me alejo de lo que Dios declara en su palabra, me estoy alejando de su presencia, estoy huyendo de su presencia. Así que este tema de la presencia del Señor es sumamente importante, hace conexiones en el libro de Jonás, es determinante en el primer capítulo del libro de Jonás y es para nosotros de enseñanza, es para nosotros de aprendizaje, también de amonestación. Nos hace pensar en qué tan cerca estoy, qué tan lejos estoy de la presencia del Señor. Vamos al Salmo 139, por favor. Salmo 139, versos 7 al 13. Salmos 139, versos 7 al 13. Es interesante cómo el salmista dice una cosa y luego como diciendo, Salmo 139, versos 7 al 13. Estamos en la introducción del sermón todavía. Salmo 139, versos 7 al 13. ¿Lo tienen? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Con E mayúscula. Y luego dice, ¿a dónde huiré? ¿De qué? De tu presencia. Es interesante cómo estas cosas están conectadas. Esta O es simplemente aclaratoria, está diciendo lo mismo que antes. Alejarme de la presencia del Señor es alejarme de su espíritu. Su espíritu nos ha dado esta palabra. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. El espíritu estuvo obrando en los hombres que escribieron la palabra. De manera que dice el autor que ¿a dónde huiré de tu presencia? Ve al verso 8. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, el lugar de los muertos, preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Y si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Todo esto, ¿por qué? Verso 13. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo huir de la presencia del Señor? ¿Qué dice el verso 13? Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Porque Él es nuestro creador, porque Él es el Señor. Yo desde que existo jamás podré huir de la presencia del Señor. Porque Él está ahí creando, sustentando, haciendo todo. Usted puede seguir leyendo el Salmo, es hermoso, pero dice, yo no puedo huir de tu presencia, porque tú estás ahí. Pero la razón principal es, tú me formaste. Tú me formaste. ¿Cómo voy a poder huir de ti? No existiera yo, no tuviera identidad yo, si tú no me hubieses creado. No puedo huir de ti. Es imposible. El ser humano lamentablemente huye de Dios, del Dios que lo creó. Él no existiera si Dios no le hubiese dado vida. Así de simple. Esto es, cuando uno lo medita, esto es increíble. Uno dice, ¿cómo puede ser
que yo me esté alejando de aquel por el cual yo existo, aquel por el cual yo soy, si no yo ni estuviera aquí. Si Dios no me hubiese visto con sus ojos de misericordia, dice la hermana Zulay, Dios contestó y le dicen a Tyrin, eres hermana mayor. Si Dios no hubiese dado esta respuesta, si Dios no hubiese dado este favor, no habría un bebé más. Así de simple. Mi amado, nosotros no existimos por caprichos de la suerte o del destino. Nosotros estamos aquí porque Dios nos creó. Y eso nos hace dependientes de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. No podemos huir de su presencia. Podemos decir que el intento de huida de la presencia del Señor deja al hombre en un conflicto de identidad y de voluntad. En el momento en que yo intento huir de la presencia del Señor, ¿qué estoy perdiendo? Mi identidad, y también estoy yendo en contra de su voluntad. Esto es una situación lamentable, porque Él me formó. ¿Cómo voy a huir yo de su presencia? ¿Cómo voy a alejarme yo de su presencia? El hombre realmente no alcanza su propósito, que es huir, sino que entra en conflicto con respecto a su identidad y el ejercicio de su voluntad. Dice un hermano, y lo voy a leer al final, detrás de cada consecuencia que hay por el pecado, siempre vas a encontrar a una persona robándose la gloria que le pertenece a Dios. Detrás de cada consecuencia que hay por el pecado, siempre usted va a encontrar que lo que inició todo esto arrancó con alguien que quiso hacer lo que él quería. Porque Dios fue el que nos creó. No estamos llamados a irnos lejos de Él. Más bien estamos llamados a buscarlo, a acercarnos a Él. Y Él enderezará nuestros pasos, dice. En el momento en que nos alejamos de Él, entramos en un conflicto de identidad y, como veremos hoy, también un conflicto de voluntad. El hombre entra en una pugna con Dios. Recapitulemos sobre la identidad. ¿Qué dijimos el domingo pasado sobre la identidad? Que el hijo de Amitai, Jonás, procedía como si él fuera libre de decidir y de actuar. Que el hijo de Amitai dice, pero Jonás se levantó, sí, claro, pero para huir de la presencia del Señor. Él no se levantó para hacer la voluntad del Señor, sino para huir de su presencia. Dijimos que el hijo de Amitai posee una identidad. Ciertamente él es hijo de Amitai. Ciertamente él es. Ciertamente él existe. Pero su existencia es limitada. No es como la del Señor, que no tiene padre ni madre. No es como la del Señor, que vive para siempre, que nadie está sobre él. El hijo de Amitai, que somos todos nosotros, tenemos que entender que yo tengo un padre y una madre. Yo estoy bajo sujeción. El hijo de Amitai no parece entender que él posee una identidad limitada y que no es igual al Señor. Hemos establecido que el hijo de Amitai tiene consecuencias cuando hace lo que quiere. El hijo de Amitai siempre va a tener consecuencias. Nosotros recogeremos las consecuencias de nuestro pecado si no buscamos nuestra identidad en Dios. No habría cosa más hermosa, o la cosa más hermosa que puede existir para el ser humano es estar seguro de que cada paso que está dando es la voluntad del Señor. Se economizaría mucho tiempo, ahorraría muchas energías si tan solo tomara tiempo para orar y dijera, Señor, yo no quiero dar ni un paso donde tú no quieres que yo lo dé. Eso nos daría también mucha confianza y estaríamos siempre a la expectativa de que queremos ver a Dios trabajando en esto. Cuando doy un paso a hacer algo, quiero ver la mano de Dios trabajando en esto. De otra manera, nosotros podemos estar yendo por nuestra propia voluntad. Y si Dios está por nosotros, alabado sea Él, que aun cuando caminamos como Jonás por nuestra propia voluntad, Dios nos va a enseñar. Pero eso te va a doler, eso te va a costar mucho, va a costar caro. Pero bendito sea Dios que aunque yo sea terco, Él podría hacerme mejor por medio de mis errores y de terribles consecuencias. Pero recuerda, el hijo de Amitai siempre va a recoger consecuencias de su actuar cuando no está buscando su identidad en Dios. Podemos decir con certeza que cuando alguien vive o habla
y no vive ni habla acorde a la palabra de Dios, uno le puede decir, eso te va a costar, eso te va a costar, eso tiene consecuencias. De repente a nuestros hijos va a llegar un momento en que tenemos que decirles, sabes, hijo, yo ya no puedo decirte qué hacer o qué no hacer, ya no puedo hacer eso. Has crecido demasiado, estás suficientemente grande, ya no dependes de mí, ahora llevas tu propio estilo de vida, solamente déjame decirte algo, eso tiene consecuencias, eso se paga. Dios no te dejará ir a la libre hasta la eternidad, todo eso se paga, Dios te llamará a cuentas. Dice en el libro de Eclesiastés, ¿verdad?, que el joven disfrute de su juventud, pero que recuerde que Dios lo va a llamar a cuentas. Ten presente esto, que Dios te va a llamar a cuentas. Y cuando Él te llame a cuentas, ¿qué responderás? No podrás huir de su presencia, aunque te parece que te estás alejando de su presencia. Te parece a ti, es muy conveniente para ti, para poder pecar. Lo único que quieres es pecar. Por eso es muy conveniente para muchos universitarios volverse ateos. Es muy conveniente para poder practicar el pecado. Pero realmente no están lejos de la presencia del Señor. Como dice Pablo en Hechos, realmente no estamos lejos de su presencia. Nunca estamos lejos de su presencia, porque Él nos formó. Las almas son del Señor. Así que el hijo de Amitai parece no entender esto. Y por último, lamentablemente, el hijo de Amitai dormía, mientras habían terribles consecuencias de su pecado. Marineros a su alrededor estaban casi perdiendo la vida por culpa de las consecuencias de aquel que no encuentra su identidad en Dios, sino que huye, está huyendo de ella. Y yo les decía, hermanos, hay demasiada gente a tu alrededor, todos estamos rodeados de gente, nadie vive y nadie muere para sí. Es decir, nadie está solo en este mundo, todos estamos rodeados de gente. Y todo lo que hacemos tiene consecuencias que nos afectan a nosotros y afectan a los demás. Las consecuencias pueden ser buenas o malas. Puedo recoger la vida o la muerte. Dios dice en Deuteronomios, pongo delante de ti la vida o la muerte. Siempre tendrán consecuencias de ese tipo. Esa bipolaridad está con nosotros desde que el hombre pecó. La vida o la muerte. Depende de tus respuestas. Ahí hay una relación directa con nuestras respuestas a la voluntad de Dios, a la presencia del Señor. Pero ahora en la segunda sección del capítulo primero de Jonás 1, 10 al 14, esa es lo que yo llamaría la segunda sección, ya porque ya abandonamos al hijo de Amitai completamente identificado con quién él es. Soy hebreo, temo al Señor. ¿Se acuerdan que termina la primera sección, Jonás 1, 8, termina la primera sección con esta pregunta? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás 1:8. En la primera sección de Jonás termina con preguntas de identidad. Dime quién eres. Y Jonás dice, soy hebreo. O sea que despertó por fin. Cayó en cuenta de quién es él y de por qué están pasando estas cosas. Ya Jonás está despierto. El hijo de Amitai ya está despierto. Pero aún no se ha terminado de solucionar un tema que tiene que ver con voluntades. La identidad está resuelta, pero la voluntad de quién se está haciendo. Ya estamos claros en quién eres, pero parece que sigues haciendo lo que te da la gana. Ya estamos claros en quién eres, pero ahora hay que resolver un asunto de voluntad. La voluntad de quién es que se hace en la tierra. Así que la segunda sección del capítulo primero responde a eso. Jonás 1:10, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor. Recuerden, les dije, la presencia del Señor conecta el tema de la identidad y el tema de la voluntad. Todo eso está conectado con la presencia del Señor. De manera que cuando tú estás haciendo o estás en la presencia del Señor, estás haciendo la voluntad de Dios, tu identidad está resuelta y el tema de voluntad está puesto donde tiene que estar. Ellos dijeron que tenían temor porque él estaba huyendo de la presencia del Señor por lo que les había declarado. Ellos le preguntaron, noten que ahora es un tema de voluntad, ya no de identidad. Dice, ¿qué haremos contigo? Ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué haremos contigo?
Ya no es ¿quién eres tú? Ahora es otra pregunta para el hijo de Amitai. ¿Y ahora qué hacemos? Ya sabemos quién eres, ahora ¿qué debemos hacer? Pues el texto lidia con esto y nosotros vamos a adentrarnos en este tema. Y Jonás dice, tómenme, en el verso 12, tómenme y láncenme al mar. Y el mar se calmará en torno a ustedes. Esa era la solución. ¿Qué hacemos ahora? Échenme al fondo del mar. Qué interesante, ¿verdad? La solución que Jonás el profeta está proponiendo. La presencia del Señor, entonces voy a repasar un poco, es el lugar desde donde la historia humana y sus concomitantes se escriben. ¿Qué hacer ante la huida de la presencia del Señor? El hijo de Amitai termina consciente de la realidad de las consecuencias de su pecado una vez que ha despertado. Él dice, yo sé, vamos a ir ahí en Jonás, vamos a buscarlo específicamente, en el versículo 12, y él respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. ¿Por qué? Pues yo sé, ya él está despierto, yo sé que por mi causa ha venido esta gran maldad sobre ustedes. Ok, ahora el hijo de Amitai está despierto, pero ya no es el hijo de Amitai ahora el del dilema, sino los marineros. ¿Qué hicieron los marineros ante esa respuesta? Leemos el verso 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Sin embargo, ¿qué les pasó? Pero no pudieron. El capítulo primero del libro de Jonás es el que está lleno de los peros, y yo diría de los peros más grandes de la historia, porque se dice que el libro de Jonás es como una historia, como una narrativa histórica, y está lleno de peros. Vea conmigo lo que dice Jonás capítulo 1 versículo 3. Ahí está el primer pero. Jonás se levantó, pero para huir. Primer pero. Jonás 1:4. ¿Qué dice? Pero él iba para Tarsis, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. No pudo ir a donde él pensaba ir. Jonás 1:5. ¿Qué dice el versículo 5? Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco. Otro pero. Jonás 1:13. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Qué dice? Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra, pero no pudieron. El capítulo 1 de Jonás está lleno de peros. Y cuando usted encuentra los peros, usted encuentra el dilema de la voluntad. Es decir, los peros definen voluntades. Cuando usted le dice a su hijo, haga esto y esto y esto, esa es la voluntad suya, pero él no lo hace. Eso es un tema de voluntad. Uno dice que hay un dilema de voluntades. La voluntad de los hombres y la voluntad de Dios están aparentemente oponiéndose. Dios tiene el mar embravecido para que Jonás no huya, pero Jonás está durmiendo, diciendo no tengo problema con eso. Dios le dice a Jonás que vaya a un lugar, pero Jonás huye hacia otro lugar. Ya está resuelto eso, no hay nada que hacer, échenme al fondo del mar. Y ahora son los marineros, ya no es Jonás, sino los marineros los que, pero insisten en remar para no echar a Jonás al mar. Tenían una buena motivación, ¿no? Cualquiera diría, bueno, era buena la causa, salvar a Jonás, que no se ahogara, que no muriera en el mar. Ellos insistieron en remar hacia la orilla, dice el versículo 13, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque eso no era la voluntad del Señor. Eso estaba fuera de la voluntad del Señor. Mi amado, hay un dilema entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Hay una pugna en el libro de Jonás, en el capítulo primero, hay una pugna de voluntades. Los marineros, al igual que el hijo de Amitai, terminan cediendo y reconociendo la voluntad soberana del Señor. Vea el versículo 14. En el verso 14, cuando ya ellos dijeron, no podemos. Entonces, es interesante los peros y los entonces, los peros y los y. Dice, entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre,
ni ponga sobre nosotros sangre inocente. ¿Por qué? ¿Por qué no permitas eso? Ni nos culpes de la muerte de Jonás, Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice el final del versículo? Tú, Señor, has hecho como has deseado. O sea, lo primero que vimos fue un repaso de todo el tema de la identidad de nuevo. Y ahora entramos en el dilema de los peros del primer capítulo de Jonás, en donde en torno a la huida de la presencia del Señor se da un dilema de peros, un dilema de voluntad. Y los marineros, que eran los que estaban tratando de hacer ahora su propia voluntad, porque Jonás dijo, la solución es que me tiren al fondo del mar. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a hacer eso? No podemos permitirlo, rememos. Y dice Dios, pero no pudieron ir a la orilla del mar. Entonces ellos oran y dicen, Señor, ya entendimos, pero solamente no nos cargues la muerte de este hombre, porque tú, Señor, final del versículo 14, tú, Señor, has hecho como has deseado. Y lo tiraron. ¿Y qué pasó cuando lo tiraron? Versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor. Hubo conversión. Hubo arrepentimiento. Hubo transformación de vidas. Porque la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Aún en la huida de Jonás, Dios estaba salvando gente. Aún mientras Jonás está huyendo, aún con la muerte de Jonás, porque está tirado al fondo del mar, Dios está salvando gente. Sin embargo, noten la gran pugna que hubo, el gran conflicto que hubo de voluntades. Hasta los marineros estaban tratando de hacer lo que a ellos les parecía que tenían que hacer. Y hay un profeta diciéndoles, eso no es lo que tienen que hacer. ¿Qué decía el profeta que tenían que hacer? Tirarme al fondo del mar. El problema es que aquí el profeta es el mismo implicado en toda la historia. Aquí el profeta no dice, hey, lo que hay que hacer es la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios implica que a él lo echaran al fondo del mar por su propio pecado. Jonás es una profecía sumamente interesante, una profecía en la que el hombre centro, Jonás, es culpable de pecado. Y Dios está haciendo cosas por razón de que él está huyendo de su presencia. Él está intentando hacer su voluntad. Y Dios dice, Dios nos está diciendo a todos nosotros, nadie puede hacer su propia voluntad. Yo hago lo que me place. Yo hago lo que me place. Vaya conmigo a Daniel 4:34 al 36. Daniel 4:34 al 36. Pero al final de los días, Daniel 4:34, el famoso Nabucco, le digo yo por amistad, Nabucodonosor, para abreviar las palabras, el famoso Nabucco, dice, pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, rey de, no hay nada de eso, ¿verdad? Yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Eso es muy importante. ¿Qué recobra el hombre cuando entiende de dónde viene su identidad y la voluntad de quién debe ser hecha? Recobra su razón. Antes de eso, el hombre es como un animal irracional que come hierba del campo. Yo tal vez no la estoy comiendo, pero soy como uno de ellos. Y yo he dicho que hasta ofendemos a esos animales, porque la Biblia dice que ellos alaban a Dios. Los árboles del campo alaban al Señor. Pero cuando el hombre no se doblega a la voluntad de Dios, no se doblega a tener su identidad en torno a Dios, es peor que estos animales. Y dice Nabucodonosor, es cuando se recobra la razón, cuando por fin entiendes de dónde viene tu identidad y la voluntad de quién debes hacer. Dice, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Por qué? Siempre recuerden que la Biblia razona con nosotros. Siempre la Biblia va a estar con razonamientos. Te voy a decir por qué. Siempre va a decir por qué. ¿Por qué? Dice el verso, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Nadie puede hacer eso. El libro de Jonás nos pone de frente con esta realidad. ¿Qué intentaron hacer los marineros? Huyamos, vamos a huir. Ahora ya no de la presencia del Señor directamente, sino de la voluntad del Señor revelada por el profeta. Y ellos mismos dicen, el Espíritu de Dios dice a través de quien escribió el libro de Jonás, que no se cree que haya sido Jonás, porque toda la narrativa es como en una tercera persona, como alguien que me está contando una historia. ¿Sabes? Te voy a contar de algo que le pasó a un hombre llamado Jonás, le pasó esto y esto y esto. Así parece, en ninguna parte usted ve a Jonás hablando él directamente como si lo estuviera escribiendo, sino como alguien que narra. Y lo que estoy diciendo es que al fin del cuento, Jonás había perdido la razón, los marineros habían perdido la razón, y la voluntad de Dios es la que se está haciendo. La razón vuelve cuando la voluntad de Dios es hecha de nuevo. Los marineros dicen, Señor, tú has hecho como te ha placido. Ya no podemos. Entendemos que no podemos. Que se haga tu voluntad. Ahí va el marinero al agua. Jonás al agua. Dice el verso 36, para que ustedes vean, estoy en Daniel 4, Daniel 4:36, para que ustedes vean que la razón aquí es como un emparedado. Daniel 4:34 dice, y recobré mi razón. Daniel 4:36 dice, en ese momento, ¿qué? Recobré mi razón. ¿Qué quiere el Espíritu de Dios que entiendas? La razón se recobra cuando encuentras tu identidad en Dios y te sujetas a su voluntad. Pero ¿qué le dirá a la gente que lo conoce a usted? Estás loco. Dice, no, más bien todo lo contrario. Ahora estoy cuerdo. Ahora estoy haciendo cosas que son sensatas y sabias. Ahora soy razonable. Antes yo estaba loco. Es lo que Nabucodonosor está diciendo. Es lo que el libro de Jonás está diciendo. Es lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Se recobra la razón cuando se entiende la soberanía del Señor. Así que algunos de nosotros tienen varios amigos que no son muy razonables. Porque cuando les proclamamos el Evangelio, no aceptan que el soberano es el Señor. Y uno tendría que decir, mira, tú estás falto de razón. Tú no estás razonando. Dice un hermano, yo creo que hay muchos cristianos que no han razonado todavía. Hay muchos cristianos irracionales. No razonan bien. Mi amado, la razón está enfrascada en que nosotros hagamos la voluntad de Dios. En ese momento recobré mi razón y vea lo que le pasó a Nabucodonosor. Y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Hermano, eso es hermoso lo que dice ahí, dice, mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos. Por fin, dice un hermano, como mínimo serás más humano. Como mínimo. Ahora eres un mejor ser humano. Ahora sí lo eres. Cuando tu identidad y tu voluntad está en Dios. Pero yo siempre les he dicho que todos nosotros tenemos como dos formas de ser. Como dos caras. Una bien fea y pecaminosa. Y la otra es cuando me identifico con Cristo y hago la voluntad del Señor. Esa otra cara es hermosa. Ese otro yo es el que debe ser fortalecido. Y el anterior es el que debe morirse. Debe ser aniquilado. Haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir vuestra irracionalidad para que se te sea devuelta tu hermosura. Cristo hermosea rostros. Cristo hermosea rostros. La palabra del Señor hermosea rostros. Hermosea la vejez. Ahora estaba viendo yo ahí a algunas hermanas que se me parecen a sus madres. Y yo decía, qué interesante y qué hermoso es ser viejo en los caminos del Señor. Envejecer conociendo al Señor y encontrar mi identidad en Él y no en ninguna otra cosa.
No habrá cosa más hermosa que peinar canas y estar agachado, pero no de corazón, solo del cuerpo así, encorvado, pero con el corazón de cara a cara viendo al Señor. Eso va a hermosear rostro, eso va a ser abuelitas hermosas, abuelitos hermosos. Yo tengo muchos hermanos conocidos que son unos viejitos tan honorables, realmente honorables, sus palabras son sabias, sus intervenciones prudentes. Recobras tu hermosura cuando entiendes tu identidad y la voluntad están ligados a no huir de la presencia del Señor. Eso es lo que está diciendo Jonás capítulo 1, en total. Tu identidad y tu voluntad deben estar vinculadas a la presencia del Señor. A la presencia del Señor. Fuera de eso no puedes hacer nada. Hay algunas formas humanas de tratar de lidiar con esto, como remar a la orilla para tratar de salir avante, hacerme la identidad mía a partir de un título, a partir de plata, a partir de un carro, a partir de una casa. Todo eso quedará en el olvido el día que yo me vaya de esta tierra. Y algunas de esas cosas, aún estando en la tierra, tal vez Dios me permita darme cuenta que para nada las hice, que solo fueron un afán y un cansancio que no ha valido la pena. Quiera Dios que así sea. Por eso decía, hermanos, es importante dar cada paso sujeto a la voluntad del Señor. Entonces, conclusiones y aprendizajes. Cuando el hombre procede a hacer su voluntad, cuando como hombre que es, al igual que Jonás y los marineros, olvidan que Dios está en control de todas las cosas, que Dios el soberano, que es Dios el soberano que hace como le place, nosotros vamos a entender lo siguiente. Voy a citarlo así. 1. Esta no es tu fiesta. Dice un autor, Paul Tripp, en su libro, Instrumentos en las manos del Redentor, que en una fiesta de cumpleaños, estaban celebrándole la fiesta de cumpleaños a alguien y había un niño haciendo cucharitas. ¿Saben lo que es eso? Haciendo cucharitas, un poco indignado. Y dice el autor, conforme pasaba el rato, era evidente en el niño que cada vez estaba más indignado. Porque a él no le estaban cantando, a él no le estaban dando regalos, a él no le estaban tomando fotos. Así que una de las hermanas que estaban ahí se acercó y le dijo, mi amor, quiero que entiendas una cosa. Esta no es tu fiesta. El niño se estaba indignando cada vez más, porque él pensaba que esta fiesta era la fiesta de él. Y no había fotos, no había queque, no había velita que apagar, nada. Así que se acercó la mujer y le dijo, esta no es tu fiesta. Mi amado, muchas veces nosotros estamos iguales. Hablando de ejercicio de voluntades, muchas veces nosotros vamos a necesitar que Dios se acerque a nosotros y nos diga, esta no es tu fiesta. El creador soy yo. Yo te hice desde el vientre de tu madre. Tú estás llamado a sujetarte a mí. Yo soy el que te crea. Esta no es tu fiesta. Mi hermano, la vida no es nuestra. La vida no es nuestra. Algunos han oído una canción que dice algo así en el mundo, dice algo así como que la vida es prestada. ¿Han oído canciones así en este mundo? Que la vida es prestada. Y uno dice, y en consecuencia, entonces, ¿cómo la vas a usar? Ellos hablan de despilfarrarla. Bueno, si esta gente así piensa, yo no les quiero prestar ni mi bicicleta. Porque cuando piensan en lo prestado, piensan en destruirlo. Si la vida es prestada, entonces debes administrarla muy bien, eso no es tuyo. Mi amado, nosotros tenemos vida, tenemos cuerpo, tenemos mente, pero no para el ejercicio de nuestra voluntad. Esta no es nuestra fiesta. Otra cosa que entendemos cuando el hombre por fin en la gracia del Señor se da cuenta que no debe hacer su voluntad, es que detrás de cualquier consecuencia de pecado está un problema de gloria robada. Es decir, que hay una persona o varias que no se han sujetado a la voluntad de Dios. Muéstrame un matrimonio en problemas. Hay una persona o varias que no se han sujetado a la voluntad de Dios, por eso está en problemas. Muéstrame una empresa en problemas.
Hay una persona o varias que no se ha sujetado a la voluntad de Dios, por eso está en problemas. Muéstrame unos vecinos en problemas. Hay una persona o varias que no se ha sujetado a la voluntad de Dios, por eso está en problemas. La voluntad de Dios siempre está relacionada con lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando pienso en la empresa, pienso en términos de robos, mentiras, malos negocios. Hay mucha gente que no aguantó el COVID y no fue porque su negocio era malo, era porque ellos eran malos administradores. Hay alguien que está haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios dice hágase todo decentemente y con orden, ¿cuánto es todo? Todo. Desde la iglesia hasta mi empresa, hasta mi negocio, mi matrimonio, todo debe estar lleno de decencia y orden. La voluntad del Señor está revelada en las Escrituras. Siempre que tenemos problemas, lo primero que debemos hacer no es buscar el culpable, el otro, sino examinarme a mí mismo y considerar en qué sentido yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y estoy remando con fuerzas en contra de la voluntad de Dios. No estoy logrando llegar donde yo pensé que iba a llegar, porque Dios había dicho que era otra forma. La forma de solucionar mi dilema era otro, no era el que yo quería. El pecado nos lleva a robarle gloria a Dios, al no sujetarnos a su voluntad, y no solo le robamos su gloria, también le robamos historia. Ahorita leímos todo esto. ¿De quién estábamos leyendo? De Jonás. ¿De quién debimos estar leyendo? De la obra de Dios en Nínive. ¿Pero por qué nos atrasamos? Por así decirlo. Porque Jonás se quiso robar la historia. Todo esto nos llevó a dar una gran vuelta en la vida de Jonás. Los marineros, el barco, lo idólatras que eran. Hemos hecho un gran rodeo en la vida de Jonás, porque Jonás está robando la historia. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Quiero que vea conmigo Jonás 2.1. Perdón, Jonás 2.1 no. Jonás 3.1. ¿Qué dice? La palabra del Señor vino, ¿por cuántas veces? Por segunda vez a Jonás. ¿Y qué le dijo? Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. ¿Sabe qué está haciendo? Repitiendo el Jonás 1.1. ¿Y por qué duramos tanto en llegar hasta allá? Porque hay alguien robándole la historia a Dios. Hay alguien queriendo hacerse dueño de lo que no le pertenece. ¿Y usted cree que Dios lo va a permitir? No. No importa cuántos capítulos de tu vida se escriban, mientras sigas robándole la historia a Dios, vas a seguir teniendo malas consecuencias. Porque eso no es lo que glorifica a Dios. No es lo que glorifica a Dios. Hay gente que puede venir y decir, pastor, tengo 40 años repitiendo la misma historia. Bueno, revísate, porque estás robándole la historia a Dios. Por eso no estás creciendo. ¿Cuál es la mayor evidencia de que el Señor me ha salvado? Crecimiento. ¿Y a qué está relacionado eso? Dejar de estar escribiendo mi propia historia y empezar a seguir la voluntad de la historia de Dios. La narrativa de Dios. Nosotros estamos creados para una gran historia, la historia de la redención. Esa metanarrativa debe estar definiendo tu matrimonio, la relación con tus hijos, la forma en que trabajas. Todo tiene que estar en torno a la gran historia, la redención. Esa es la gran historia de la vida humana. Si lo que yo hago, si lo que yo vivo, si lo que yo tengo no forma parte de esto, yo estoy robándome la historia. Estoy queriendo robarla, no podré hacerlo. Dios se va a encargar de que todos mis intentos de robo de historia caigan en un saco roto. ¿Quién es el personaje principal de tu historia, hermano? Si yo le preguntara, ¿tú quién eres? ¿Y qué haces? ¿Quién sería el personaje principal de su narrativa? ¿Dios o usted? Dime qué es lo que te pasa, dime qué es lo que tienes, qué es lo que sientes, qué es lo que piensas. ¿Quién sería el personaje principal de tu respuesta? ¿Dios o tú? ¿Quién sería? Nosotros tendremos que reconocer que hemos pecado, que hemos estado escribiendo nuestra propia historia y que yo no estaba realmente de frente a esta realidad. Y el Señor dice, vas a recoger consecuencias. Sigue intentando remar a la orilla. Yo no lo voy a permitir.
Yo voy a enfurecer el mar. No voy a permitir que logres hacer tu voluntad. Y aun cuando te parezca que la has hecho, morirás y serás condenado. Nunca hiciste tu voluntad. No fue capaz. No es posible. Recuerda, porque Él nos formó. Si estás aquí, eres de los míos. El Señor te hizo. Y si somos de los mismos, entonces estamos sujetos a la voluntad del mismo, el único y sabio Dios. Sé razonable, sé razonable. El libro de Jonás trata de eso, la irracionalidad de la voluntad humana. Sé razonable, vuelve a tu razón, recobrarás tu hermosura. Recobrarás tu hermosura. Qué cosa más hermosa que pudieran reconocer con honor: he aquí un hombre serio, he aquí un hombre puntual, he aquí un hombre responsable, he aquí un buen papá, he aquí una buena mamá, he aquí una mujer que vale la pena. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Glorificado sea el nombre de Dios por eso. Pero qué triste y qué lamentable cuando se dice: esa persona, praca, traca, tiqui, ticu, tuco, todas son todas puras cosas malas. No se puede decir nada bueno, no se puede exaltar nada. Está echado a perder. Es la peor versión de sí mismo, ya que está alejado de Dios, ya que no está bajo la presencia del Señor, sino huyendo de la presencia del Señor. Mi hermano, el pecado de huida de la presencia del Señor consiste en lo siguiente. Escuche, por favor, ya estas son aplicaciones. Que nosotros estamos buscando autonomía, autosuficiencia y autoenfoque. Autonomía. Yo tengo el derecho de hacer lo que quiero. ¿Qué fue lo que Jonás pensó? Me voy para Tarsis. ¿Y dónde terminó? En el vientre del mar, en el fondo del mar, por 3 días. Y uno diría: felicidades, lo has logrado. No tenemos autonomía. Autosuficiencia. No dependo de nadie, tengo todo lo que necesito. No quiero, no ocupo ayuda de nadie ni de nada. Autosuficiencia. ¿Será cierto? Los marineros intentaron remar, ser autosuficientes. Y dice Dios: pero no pudieron. Ese es el Espíritu de Dios hablando en el texto. Pero no pudieron. Y se pregunta: ¿por qué? Dice el Señor: porque yo embravecí más el mar. No somos autosuficientes. Último, autoenfoque. Yo soy el centro de mi mundo. Yo defino lo que está bien o lo que está mal. Y el Señor tampoco. Esto es un engaño. Y cuando procedemos así somos rebeldes. Necesitamos una confrontación bíblica con la realidad del hombre. Esta confrontación debe llevarnos a observar que nuestro egocentrismo, soy egocéntrico, estoy centrado en mí, estoy ensimismado, yo soy el centro de las cosas. Esa es la raíz de las consecuencias de nuestro pecado. Cuando revisemos nuestro egocentrismo, cuando revisemos lo ensimismados que estamos, nos daremos cuenta que ahí estaba la raíz de nuestro pecado. El pecado solo eran manifestaciones de mi egocentricidad, solamente. El punto centro era que soy egocéntrico, que estoy viéndome a mí mismo, que la historia de mi vida la estoy escribiendo bajo mi propio título, bajo mi propio nombre, cuando en realidad debe estar escrita bajo el nombre de Dios, porque Él nos creó. No hay otra forma, no debería ser de ninguna otra forma. Escuche estos versículos de Jonás y escúchelos como la voz del Espíritu Santo. Levántate, ve a Nínive, proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Es decir, escucha esto como la voz del Señor: levántate, haz mi voluntad. Otro versículo: Jonás se levantó, pero para huir. Escucha eso como el Señor hablando con nosotros, casi como preguntándonos: ¿y tú para qué te has levantado? ¿Para venir al Señor o para huir del Señor? Escucha esto: pero el Señor desató sobre el mar, pero el Señor no permitió que Jonás hiciera lo que él quería. Jonás 1:6, el capitán se acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. De nuevo Dios tratando con nosotros. Dice el capitán: quizás tu Dios piense en nosotros.
y no pereceremos. Eso no le recuerda como a Pedro hablando con el mago, con Simón. Ruega al Señor si quizá te quiera perdonar. Por eso es que dicen que el libro de Jonás pareciera que debería estar más bien entre los evangelios. Porque cuando Jesucristo anduvo en la tierra ocurría lo siguiente: la gente lo oía predicar, y al oírlo predicar y ver sus milagros, la gente reaccionaba. Igual que en el libro de Hechos, que es histórico. Pablo y Pedro están haciendo cosas y la gente está respondiendo a lo que esa gente está haciendo. Pero en el libro de Jonás no se ve a ningún hombre de Dios haciendo nada. Por lo menos hasta ahorita. Porque Jonás, el que es el hombre de Dios, ¿qué está haciendo él? Huyendo de la presencia de Dios. Pero aún sin hombres de Dios, ahí está Dios haciendo su historia. Y usted ve gente convirtiéndose. Y usted ve que el texto me está llamando a mí a la conversión. Clama a tu Dios. Quizás nos salva. Quizás no perecemos. La última vez que fui instruido en el libro de Jonás, sentí que estaba leyendo un evangelio. Este es el evangelio de Jonás. Sí, dicen los comentaristas. Ahí es donde debería estar, entre los evangelios. Tal vez, ¿verdad? Solo es una propuesta de los lectores en quienes Dios les ha mostrado cuál es su voluntad. Jonás 1:8, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esto. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Eso es Dios hablando con nosotros. ¿Quién eres tú? ¿No se acuerdan de Pablo? Hablando de la soberanía de Dios en Romanos. ¿Y qué dice? Más, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Le dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿Por qué me haces así? Eso es lo que Jonás está diciendo. ¿Quién eres tú? Y por último, Jonás 1:14, tú, Señor, has hecho como has deseado. Tú, Señor, has hecho como has deseado. Nos sujetamos a ti. Y quisiera terminar diciendo Jonás 1, versículo 17. Bueno, lean el 1:15. Las primeras acciones de los marineros. Tomaron pues a Jonás, lo tomaron y lo lanzaron. Y ahora el 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no se murió. No se murió, ahí no dice que ha muerto. Dice, lo agarraron pues y lo lanzaron. Y el Señor dice, y yo lo rescaté. Y yo lo rescaté. Dice el Señor que algunos de nosotros, con dificultad, como dejando los pelos en el alambre, salvos como por el fuego, van a oler a humo, van a estar ahí en la presencia del Señor en el cielo, diciendo, alabado sea Dios, por poco me quemo. El Señor tuvo de mí misericordia. Mi amado, Dios es bueno y Él dispone en su voluntad aún un pez para Jonás, para que se lo trague y lo mantenga con oxígeno, con vida, en el fondo del mar. Aún ahí Dios lo estaba sustentando. Esto era lo que Jonás no había entendido. El Señor en su gracia nos llame a la razón y nos ayude a entender que el Señor hace como le place y nadie puede decirle qué hace. Lo mejor que yo puedo hacer es estar sujeto a Él, irle siguiendo el pulso, Amanece un nuevo día. Bueno, Señor, el carro está ponchado. Bueno, ya está, vamos a recambiar esa llanta. Así de simple. Solo vamos a seguir el pulso al Señor. No hay nada de que estar airado, no hay nada de que estar enojado. Te dicen, bueno, hasta aquí llegaste, te despedimos. Bueno, gracias por haberme contratado durante todos estos meses. Me gustó trabajar con ustedes. Me hubiera encantado seguir, pero ya que me han despedido, me voy. Y que sea la voluntad del Señor. Deja de pelear, hermano.
Sujétate a la voluntad del Señor. Es mejor ir en su favor que tratar de nadar en su contra. Dice la Biblia, por nada estén afanosos, por nada. Sean conocidas sus peticiones delante del Señor con acciones de gracia, pero no se hundan por nada. Me dejó mi marido. Bueno, sigue adelante, sigue a Cristo. Te dejó tu esposa, sigue a Cristo. ¿Acaso eso le quitó el trono al Señor? No, nada, nunca. El Señor sigue estando en su trono. Él sigue gobernando. Tú descansa en su voluntad. Se hace lo que a Él le place. Y estamos llamados nosotros a estar en sus manos, a hacer su voluntad, descansar en ella. Muerte, hambre, aflicción, nada de eso nos va a separar del amor del Señor. Nada de eso. Si estamos realmente en Él. Ven a Él. Oremos.